Listo, ahí está grabando. ¿Ya entraron todos? Así es. Bueno. ¿Ya podemos empezar entonces? Cuando ustedes quieren. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los participantes. Vamos a empezar esta tercera conferencia del ciclo que organiza la Cátedra de Geopolítica, en este caso sobre la hidrovía como un proyecto de integración regional. Agradecemos muy especialmente al invitado de hoy, por supuesto, el profesor Javier Valladares, que vamos a presentarlo ahora en unos minutos para poder escucharlo. Un aviso antes de dar comienzo a esta conferencia es que, como hemos hecho en ocasiones anteriores, las preguntas pueden ustedes formularlas a medida que se les vayan ocurriendo por vía chat, después las vamos a recoger y se las pasamos al profesor Valladares. El tema que nos convoca es un tema serio y complejo a la vez, porque hace al modelo de país al que podemos aspirar. A partir de esta cuestión de la hidrovía que se ha dado sobre todo este año, con la finalización del contrato con la empresa de dragado y balizamiento, se ha abierto una discusión que incluye muchos temas. A nosotros nos interesan los temas de geopolítica, porque alcanza con ver un mapa nuestro para comprender que nosotros somos un país marítimo. Y entonces, ahí ya podemos comenzar preguntándonos qué es lo más conveniente, siendo un país marítimo, para el desarrollo de nuestro comercio exterior e interior. Cuando uno se pregunta esto, enseguida surge también una cuestión, que es: ¿hay una planificación estratégica en nuestro país? ¿Hay política fluvial? ¿Hay política oceánica? Se hablan mucho de obras faraónicas que se proponen. Ahora bien, ¿el volumen del tráfico del comercio argentino justifica esas obras? Eso es algo que debemos preguntarnos. Se habla del Canal Magdalena, y hoy vamos a hablar seguramente de este tema, que permite unir la red fluvial con nuestro litoral marítimo. ¿Con qué puerto debería complementarse ese Canal Magdalena? ¿Se puede unir Tierra del Fuego al continente para lograr una mayor integración con la región patagónica? ¿Qué intereses estarían afectando si se hace eso, si se toma esa decisión? ¿Quién se opondría? Como les dije, a partir de los acontecimientos de este año, con la finalización de este contrato, se reabre el debate. Nosotros señalamos algunos aspectos que nos parecen interesantes como cátedra de geopolítica, ¿no? En primer lugar, destacar que la llamada hidrovía Paraná-Paraguay es un sistema fluvial natural de más de 3.000 kilómetros y que tiene una importancia para la integración regional porque puede sumar a nuestros países vecinos, a Bolivia, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay. Es una vía de integración que consideramos que no está siendo suficientemente aprovechada. La segunda cuestión que nos interesa es que en esta hidrovía Paraná-Paraguay es la salida de entre el 70 y el 80% de toda nuestra producción agroindustrial. Entonces, nosotros vemos que toda esa salida está concentrada en el tramo de Rosario, podemos decir, mientras que la parte norte está siendo desaprovechada y lo utilizan barcazas de Paraguay, de Brasil. Pero también estamos dejando afuera
de ese sistema, para el norte de Rosario, a provincias como el Chaco o Corrientes. Al no integrarlas, quedan afuera y perdemos ventajas que podrían estar dadas por los costos logísticos, hasta por temas de contaminación. Piensen ustedes que una sola barcaza transporta la misma cantidad de mercadería que 80 camiones. Entonces, no solo estamos dejando afuera a nuestros países vecinos, sino a provincias del nordeste argentino. Es aquí donde nosotros, por ejemplo, resaltamos la falta de planificación estratégica para realzar nuestra navegación fluvial. Que otros países sí lo están haciendo, nosotros no. Por eso es una cuestión relevante para nosotros y por eso invitamos al profesor. Y la tercera cuestión que nosotros advertimos es lo que antes mencionaba de Tierra del Fuego. Es que también podría ser esto una vía para integrar las economías regionales del nordeste y además el litoral marítimo argentino. Y aquí es donde juega un papel preponderante el llamado Canal Magdalena. Lo que pasa es que una vez más tenemos que pensar, ¿para qué vamos a hacer el Canal Magdalena? ¿Cuál es la planificación que tenemos en vista? Eso es lo que tenemos que debatir. Nosotros no podemos desconocer que cada vez más en el comercio internacional se utilizan buques que exigen mayor calado y que no pueden ser recibidos por nuestros puertos. Entonces, el cambio debe ser sistémico. Debemos repensar cuál es el proyecto que tenemos y a partir de ese proyecto tratar de adaptar estas cuestiones. Insisto, este es un debate que lo que nos propone es un modelo de país. Y eso es lo que creemos que está faltando y es el aporte que nosotros desde el ámbito universitario y desde esta cátedra de geopolítica queremos hacer a este debate que nos debemos como país. Para ello hemos convocado al profesor Javier Valladares, que es doctor en geografía de nuestra universidad, es licenciado en oceanografía en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, especializado en geofísica del petróleo en la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en sistemas navales en el Instituto Universitario Naval y hizo una maestría en asuntos internacionales en la Universidad de Belgrano. Es retirado voluntariamente de la Armada Argentina con el grado de capitán de navío con curso de Estado Mayor. Voy a mencionar algunas de sus actividades para que tengamos en cuenta la magnitud del aporte que él nos está haciendo hoy. Por eso nuestro agradecimiento también. Fue jefe del Servicio de Hidrografía Naval, agregado naval y jefe de la misión naval en los Estados Unidos, subsecretario de Intereses Marítimos. Desde 1994 representa a la Argentina en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, donde fue electo vicepresidente 2 mandatos, y fue electo con voto de la totalidad de las delegaciones como presidente por otros 2 mandatos entre 2009 y 2011. En la actualidad es consultor independiente para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y en el sector privado. Es presidente de la Academia del Mar. Recientemente fue incorporado como académico de número en la Academia Browniana, hace pocos días, del Instituto Nacional Browniano. Es decir, podemos decir, sin equivocarnos, que es un experto en la materia. Así que, Javier, después de todo este peso que te pasamos, te escuchamos atentamente y es todo tuya la conferencia. Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Realmente, después de la introducción que has hecho, Mauro, podríamos ir a las preguntas directamente, porque has hecho un paneo tan inteligente y puntilloso de los temas que seguramente vamos a repetir durante la charla, que podríamos ir a las preguntas y a partir de ahí enriquecernos todos juntos. Pero bueno, ustedes me han invitado y espero no defraudarlos. Les voy a dar una charla en la cual se van a dar cuenta de que no soy un experto. Soy un ciudadano interesado en estos temas, con algunos años de experiencia y que voy a compartir con ustedes una visión que ojalá nos enriquezca a todos y al momento de preguntas las vivencias y experiencias de ustedes sirvan para corregir esta charla que
bueno, ha tenido bastante éxito hasta el momento y la vengo compartiendo con muchos ámbitos de colegas y amigos. Agradezco, veo muchas caras amigas, veo profesores míos de la universidad, veo compañeros de curso, veo miembros de la academia, veo gente de la Armada que me está acompañando, que es mi familia de siempre. Así que vamos a tratar de ir directamente a los temas y compartirlos con ustedes. Ustedes pueden ver la presentación proyectada en la misma pantalla. Este es un programa que yo vengo usando hace mucho tiempo, espero que les guste y ya verán las posibilidades que da. No voy a hablar de un tema puntual específico, vamos a hablar de la navegación como problemática y, como bien dijo Mauro, de la importancia de esta navegación para el futuro de una planificación nacional. Así que doy gracias a todos los que ya me han invitado a dar una charla similar, yo la voy actualizando y después de escuchar las preguntas que me hagan seguramente las seguiré actualizando, y a la universidad, que es mi casa también, le doy las gracias por invitarme a participar. Es obvio, sería de más explicar por qué nuestro país tiene que pensar en el comercio exterior, en el tráfico marítimo y en la importancia del mar. Este es un mapa oficial, el mapa bicontinental hecho por el Instituto Geográfico Nacional, en donde claramente somos una península proyectada al mar. Y si viéramos desde un punto de vista de hemisferio, estamos cumpliendo la famosa película de hace unos años, Waterland. Somos un país en un hemisferio oceánico, rodeados de mar por todos lados. Y encima nosotros vamos a hablar de una de las cuencas más importantes que tiene el continente americano, que es la cuenca del Paraná, Paraguay, Plata, que es la que vamos a llevar a conversar un poco todos juntos. A mí hay una imagen satelital que me deslumbró desde hace un tiempo, que muestra en forma maravillosa el río de la Plata en forma integrada, el río Paraná, que es lo que está más arriba, y el río Uruguay. Obviamente esto era previo a la sequía extraordinaria que estamos sufriendo ahora, pero las pocas nubes que hay nos permiten ver claramente lo que es esta cuenca que tanto influye y que mueve casi el 80% del comercio exterior de nuestro país. Esta charla, como bien dijo Mauro, es casi un ejercicio de planificación estratégica. Es un pensamiento que debería integrar y seguramente sumar algunos puntos que a mí me pueden pasar de largo para ayudar a construir un proyecto de país que a todos nos sirva para tener un futuro mejor. No quiero polemizar, ustedes van a ver que en muchos de los temas que vamos a hablar pueden confrontar con otras presentaciones que se han dado recientemente sobre estos temas de la Cuenca del Plata y de la hidrovía. Yo no quiero polemizar, no quiero entrar a decir si está bien o está mal. Quiero simplemente poner sobre la mesa y que todos ustedes, como profesionales jóvenes e inteligentes, tomen sus propias conclusiones. Un argumento que a mí me enseñaron hace mucho tiempo para racionalmente pensar un tema es nunca olvidarnos el para qué. Así que cuando vayamos analizando los puntos que van a seguir, piensen para qué los tenemos que hacer, para qué sirve todo esto. Muy bien, dicho eso, veamos cuál es el problema. Nosotros tenemos inicialmente en proximidades de nuestra ciudad donde habitamos, Buenos Aires, el Río de la Plata. Y el Río de la Plata no tiene un canal único ni exclusivo, tiene unos cuantos canales que cada uno tiene su nombre, el canal Punta Indio, intermedio, no viene al caso ni pretendo que ustedes los memoricen, pero sepan que son una integración de canales. Y encima ahora se suma la pretendida apertura del canal Magdalena, que sería hacia el sur del Río de la Plata. Luego estos canales del río se integran con varios brazos en la zona del delta con el Paraná, y de ahí siguen por lo que es el río Paraná a vincularse con el Alto Paraná y con el Paraguay. Hace muchos
anterior, cuando recién se empezó a llegar la civilización occidental a estas zonas, la cartografía que había era confusa, pero fíjense que aún con las distorsiones, miren este mapa de 1600, con las distorsiones que había, los ríos estaban bastante bien demarcados. O sea, que los ríos eran navegados desde tiempos bien antiguos. Si ustedes miran en este mapa, van a ver que incluso la distorsión tiene de un lado el Atlántico y de otro el Pacífico, una linita en el extremo izquierdo del mapa. De igual modo, ya aproximadamente en 1700, los mapas ya se aproximaban a lo que nosotros conocemos hoy en día como la Mesopotamia, y los ríos siempre bastante bien demarcados, con mucho detalle. No nos olvidemos que nuestra ciudad, Buenos Aires, no fue fundada del océano hacia adentro, sino que del río para abajo. Fue una expedición que bajó desde Asunción. O desde Santa Fe, como quieran los localismos identificarla, porque la primera escala fue en Santa Fe. Hoy en día ya los sistemas de ríos son varios, por eso cuando se habla de la hidrovía, en sí se mezclan conceptos, porque la concesión que acaba de vencer utilizó el nombre de Hidrovía Sociedad Anónima, y muchas veces se generaliza esto como una hidrovía, pero realmente es un conjunto de ríos y canales que conectados permiten la navegación de distintos tipos de tráfico, que trasciende nuestro país y que integran una cuenca que reúne 5 naciones: Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Y las cuencas que integra son de los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y del Plata propiamente dicho. Hay antecedentes que no tenemos que olvidarnos de esta región. Este mapa que ustedes están viendo como antecedente central es el mapa que acompaña, un mapa vinculado al Tratado del Río de la Plata, que ahora lo vamos a comentar rápidamente. Primer punto que quiero abordar muy rápido. Hubo muchos comentarios recientes diciendo que en el Río de la Plata se entraba por cualquier lado y se accedía al río de cualquier forma. Yo quiero mostrar algunas imágenes antiguas de cartografía. Mi lado cartográfico siempre está presente, soy geógrafo ahora. Ustedes pueden ver en esta carta de 1683, estas linitas que ustedes ven acompañan el acceso al río con unos numeritos que eran los sondajes que hacían los marinos de aquella época a medida para asegurar una derrota confiable. Y el acceso era por el norte. No en vano, Montevideo es el nombre que le dio un marino al ver un cerro sobre la costa. Y la navegación de acceso al río se hacía naturalmente por el norte o por la costa izquierda del Río de la Plata. Recién después de haber cruzado la barra, se podía cruzar a la costa argentina hoy en día del río y avanzar hacia el interior del río interior. En alguna otra carta también, que también muy antigua, pueden ver lo mismo. Pueden apreciar que hay números sobre la costa norte, ninguno sobre la costa sur. O sea, siempre el acceso al Río de la Plata histórico fue siguiendo el concepto marinero por la costa norte, que era la que brindaba la mayor seguridad. Si pasamos a una carta mucho más famosa, que es la carta esférica del Río de la Plata, hecha por Ollarvide, que él tomó incluso el detalle artístico que se hacía en esa época, aproximadamente 1875, de dibujar algunas siluetas de barquitos. También vemos que el tráfico venía del norte, no solo porque el canal navegable más confiable era por el norte, sino porque la mayoría del tráfico era hacia el norte para el comercio, para el movimiento de gente. Toda la actividad cultural era hacia el norte. Hacia el sur, no olvidemos que nuestra Patagonia estuvo y sigue estando significativamente despoblada como para demandar un tráfico muy intenso. No tenemos que olvidar también que los puertos que aparecieron sobre el Río de la Plata
respondían básicamente a la demanda de seguridad náutica que puede tener cualquier marino que quiera protegerse de las tormentas habituales de la zona. Entonces, los lugares de protección que tenían eran en la costa derecha o sur del Río de la Plata, eran la Ensenada de Barragán, hoy en día La Plata, y el Riachuelo, en proximidades en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad. Eran los fondeaderos donde se podía desembarcar carga, desembarcar pasaje y obviamente estar protegido de los vientos más dominantes que ocurrían en esa época y hoy en día, las famosas sudestadas. El Pampero no podría ser tan fácil de proteger, pero bueno, la costa de nuestro país es más segura que la costa uruguaya para el Pampero. Y allí en este sistema de navegación se habían colocado, que todavía perdura uno de ellos, los famosos pontones. Los pontones son barcos que indicaban una posición donde el marino recalaba. Recalaba era pasar de la navegación de altura a una navegación costera o en aguas restringidas. Entonces siempre había un pontón frente a Montevideo, que todavía está, y un pontón frente a La Plata, que ya no existe más, en donde normalmente personal de la prefectura daba la información náutica a través de sistemas de comunicaciones, primero banderas, después por sistemas de comunicaciones convencionales o satelital, y también se embarcaban o se cambiaban los sistemas de practicaje para la navegación en el cambio de canales. Hay unos hechos que no podemos dejar de mencionar. En esta cuenca fluvial tenemos un tratado que se llama el Tratado de la Cuenca del Plata, que convoca, como les dije antes, 5 países, y generó un comité intergubernamental coordinador, el SIC. Eso fue allá por los 1968. Levemente después se conformó la Comisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Observen lo siguiente, la Comisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay no comprendía, y no comprende todavía hoy en día, el Alto Paraná, ni el río Uruguay, ni el río de la Plata. Quiere decir que la hidrovía en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata está conformada por el río Paraná y Paraguay, integrando territorio de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, y posteriormente se le dio cabida al Uruguay en la desembocadura del Paraná Bravo, para que tengan un puerto justo en esa desembocadura y ser parte de esta Comisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Años después, en 1973, se firma el famoso Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. De esto también se podría hablar bastante, pero yo quiero resaltar que es un tratado que convirtió al Río de la Plata en aguas de tratamiento, en un tratado binacional entre el Uruguay y Argentina, interdictando cualquier posición que llevara a que el Río de la Plata era un estuario y que alguien reclamara que fueran aguas de libre navegación. Este tratado, inteligentemente, a mi entender, le permite una organización y coordinación y tratamiento binacional al Río de la Plata. Unilateralmente y por decisión propia argentina, y me imagino con un fuerte lobby del mercado cerealero, en 1995 se hace la concesión de lo que se denominó la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía navegable. Lo quise leer textual porque en el texto, en el título, están todas las tareas que involucraban, que era el dragado, obviamente no de todo el río, sino de los pasos o lugares de inflexión donde era necesario dragar para permitir la navegación con una profundidad acordada, el sistema de señalización, que es lo que ayuda al navegante a saber por dónde va y darle garantías de su navegación propiamente dicha, y eso fue un avance significativo que vino muy ligado con la ley de puertos. O sea, en esos años la Argentina tuvo un trascendental paso hacia el futuro, expandiendo su capacidad exportadora significativamente.
Esta concesión caducó, luego obviamente siempre se asigna un tiempo de concesión, caducó y se la renovó porque tenía una gestión exitosa y se la renovó hasta el 2021, este año. Y se la extendió, porque inicialmente era solamente hasta las proximidades de Santa Fe, y se la extendió hacia Confluencia. Confluencia es el punto que confluye en el río Paraguay con el río Paraná. Desde Confluencia, digamos, a la derecha mirando el norte, seguiríamos por el Alto Paraná, no comprendido en la concesión y no comprendido en la hidrovía. Y hacia la izquierda uno va por el río Paraguay hasta Bolivia, sí parte de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero no concesionado en el dragado y señalización. Entonces, podríamos hablar de que la navegación se desarrolla por un sistema de navegación troncal que integra canales de los ríos Paraguay, Paraná y del Plata, y que en la parte argentina está concesionado para garantizar una determinada profundidad y seguridad náutica. Cuando finalizó este contrato de 2021, que estaba en manos de una empresa belga dragadora y de una empresa argentina balizadora, el contrato se cesó y se le entregó el mandato a operación a AGP, el administrador de puertos, un ente del Estado, que ahora está ejerciendo ese rol y contrata en forma directa cuando necesita dragar o cuando necesita hacer obras de balizamiento a empresas, en este momento obviamente creo que lo está haciendo con los mismos que venían llevando la concesión, pero el cambio sustantivo que ocurrió a partir del 11 de septiembre es que el peaje de todos los buques que navegan por este sistema concesionado lo cobra ahora no el concesionario, como era hasta septiembre de este año, sino que ahora lo cobra AGP y AGP es quien administra los fondos para cubrir las tareas que demandan mantener en buenas condiciones el sistema de navegación troncal. Este sistema tiene algunos temas que merecen ser destacados y conversados. Recientemente se incorporó con mucha fuerza y con mucha pasión ideológica la necesidad de sumar el Canal Magdalena, que no estaba y sigue sin estar incluido en el sistema de navegación troncal. El sistema de navegación troncal está pensado en 34 pies, que con mareas permiten en algunos casos, ya cuando el buque está saliendo en el Río de la Plata, aprovechar algún pie extra para poder navegar de salida. Es esperable, podría ser esperable, que en un futuro no muy lejano, en esta nueva concesión que después de la provisoria y transitoria que está llevando adelante AGP, supuestamente por un año o quizás un poco más, haya una concesión más extendida y que lleve a todo el sistema de navegación troncal a una profundidad mayor que podría llegar a ser de 38 o 40 pies. El sistema de navegación troncal tiene 34 pies en este momento a los planos de referencia que se usaron al momento de la concesión. En este momento hay una bajante significativa, ahora estamos mejor que un mes atrás, pero hará más o menos un mes atrás el plano de reducción, que es la referencia sobre la cual se hacen las mediciones para las obras de dragado, en Rosario, cuando normalmente el agua estaba 2,47 metros arriba del cero, llegó a estar en cero, o sea, el río bajó 2,47 metros, 2,5 metros, estaba en cero. ¿Eso qué implicaba? Que los buques saliendo de Rosario estaban navegando aproximadamente en 29 pies, 30 pies. No podían salir con los 34 pautados por la concesión. ¿Por qué? Porque había 2,5 metros perdidos de agua por este sistema de baja significativa y extraordinaria que está sufriendo el río. Eso dramatizó
la necesidad de que los buques sean graneleros. Ahora vamos a ver un poco más adelante que ahora aparecen nuevos actores marítimos, que ya no es como lo fue inicialmente en la concesión original, que los buques principales y más grandes eran los graneleros. Eso llevó a que en el 2020, el año pasado, entraran en el sistema de navegación 4.021 buques, 4.000 buques, usemos números redondos. De los 4.000 buques, 2.143, 2.000 fueron graneleros. Esos graneleros son los que más están sufriendo esta significativa bajante del río, porque son los que llegan a los puertos del Rosafé a completar para la carga de granos. Ahora bien, de esos barcos que bajan, solamente 410 fueron al sur a completar en puertos argentinos. ¿Qué ocurre? La mayoría de esos barcos van a completar al norte, a Brasil. Hay motivos, podemos hablarlo, puede ser un tema de pregunta. Hay motivos por el cual muchos cargadores completan en puertos de Brasil y no en puertos argentinos. Lo que quiero marcar acá es que del total de buques que entran al sistema, van al sur solamente el 10%. Y que ese 10% es el 20% de los graneleros. O sea que lo que trasciende al sur de Bahía Blanca, que es donde se hace, Quequén y Bahía Blanca, donde se hace el completado de grano, es muy poco lo que sigue en tráfico de cabotaje o en tráfico marítimo hacia el sur patagónico. El 2021, que sigue estando la seca y dramáticamente las consecuencias, son muy pocos los cambios, de un 10% a un 11%. O sea, ni aún con esta seca es un cambio significativo a la cantidad de buques que van al sur. Vayan tomando esta idea al momento de conceptualizar quién va a amortizar el Canal Magdalena. Porque yo tengo que pensar que una obra de 300 millones de dólares, que es la proyectada para la apertura, en alguna forma debería ser amortizada. Y con esta cantidad de buques, dudo que lo pueda hacer. Sigamos entonces pensando. El Canal Magdalena sería una entrada alternativa para el Canal Punta Indio, que es el que sale frente a Montevideo. Obviamente los dos canales deberían tener la misma profundidad. Deseable 38 pies a futuro. Pero aparentemente la planificación del Magdalena es a 36 pies, que ni siquiera es la misma profundidad con la cual está concesionado hoy en día el sistema de navegación troncal. O sea que habría un salto hoy de los 36 pies que supuestamente tendría de apertura al Magdalena a los 34 que tiene el sistema de navegación troncal. O sea, hay 2 pies que dragamos, nunca digamos de más, pero que no permitirían que un buque de 36 pies pueda continuar con garantías navegando el resto del Río de la Plata. En algún momento, con mucho entusiasmo, alguien habló de dragar el Magdalena a 47 pies. Ahora, la pregunta es qué puertos del Río de la Plata o del interior de la Cuenca del Plata pueden recibir buques en 47 pies. Algunos entusiastas muy marginalmente dirían La Plata y justifican de esa forma que La Plata-Magdalena sería una combinación potencial para un tráfico marítimo de buques más grandes. Pero no serían los graneleros, porque los graneleros van al Rosafé. O sea, eso sería para los buques portacontenedores, que ahora más adelante les voy a explicar un poco más. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de navegación troncal requiere una planificación con un modelo de integración de canales. No es simplemente un acto volitivo de hago un canal y lo drago profundo. Hay que ver con qué se vincula, a qué puerto lo dirijo y para qué tráfico lo voy a usar. Un ausente que hubo en el sistema de contratación del sistema de navegación troncal anteriormente fue la ausencia de un sistema de control que lo preveía el contrato, pero que la nación nunca lo implementó y lo delegó virtualmente en los privados. Eso no es un error de los privados ni es un error del sistema marítimo, es un error de nuestro país que jamás ejerció una supervisión debida sobre un tema de esta magnitud. No nos olvidemos que cuando se hizo la contratación del sistema de navegación
del peaje en el Río de la Plata, en el 95, fue la licitación más grande del mundo en ese momento. No es un tema menor. O sea, que la gestión del Río de la Plata, del sistema, más allá de apertura o no del Canal Magdalena, implica muchos detalles que deberían ser pensados seguramente antes que el Canal Magdalena. El sistema de navegación troncal es de una sola mano. Habría que garantizar zonas de cruce, darle doble mano. Habría que garantizar más zonas de espera para permitir que los barcos puedan esperar cerca del puerto al cual van a cargar y no en la boca del Río de la Plata. Habría que calcular adecuadamente el peaje, porque en este momento existe una discusión entre el peaje que afrontan los graneleros que van hasta Santa Fe o hasta el Rosafé y los contenedores que quedan en la zona hasta Zárate. Hay una discusión también del servicio náutico que se brinda desde Montevideo. Muchos envueltos en una bandera nacional y haciendo una defensa nacionalista de nuestros intereses, que celebro, dicen que habría que sacar de Montevideo todo el negocio que ocurre en el fondeadero frente a Montevideo. Que obviamente cuando un buque llega pidiendo a veces repuestos, cambiando tripulación, esperando el amarre para ir a puerto, cambiando tomando práctico. Esa demora no la da la República Oriental del Uruguay, la da nuestro sistema. No nos olvidemos que frente a Montevideo está el pontón Recalada con bandera argentina. Prácticos argentinos que embarcan ahí no lo hacen hoy en día desde el pontón porque es mucho más cómodo salir desde el puerto del Buceo o de algún puerto de la costa uruguaya en una lancha hasta el buque que van a atender. Pero la demora en el ingreso al sistema no es culpa uruguaya, es culpa de que el sistema no permite cruces, no tiene lugares de espera en el interior, entonces obliga a que los buques se acumulen esperando el timing de acceso que lo da la prefectura, dando seguridad en el sistema de navegación. Para los que tienen alguna vivencia náutica, les agrego que el fondeadero frente a Montevideo, que está identificado con letras, es el Delta, es mucho más seguro que un eventual fondeadero Bravo frente a la costa argentina en la bahía de San Borombón. En el medio del Río de la Plata hay un banco que se lo conoce como el Banco Inglés, que frena en buena medida las ondas del sudeste que pegarían sobre un eventual barco en la zona de espera en la bahía de San Borombón y que le dan una relativa mejora de protección a un buque esperando frente a Montevideo. Hay un problema también, como les dije antes, de los grandes buques. Los grandes buques que hoy en día están llegando a la región lo hacen con portacontenedores, no con graneles. Los buques graneleros no han cambiado significativamente su dimensión, pero sí los portacontenedores que cambiaron conceptualmente el comercio internacional. Y nos vamos a referir un poquito más. ¿Va bien? ¿Me siguen? ¿Les gusta? ¿Les parece interesante? ¿Soy muy monótono? Cuénteme alguien qué opina. Espectacular, muy bueno. Bueno, ¿seguro? Seguimos entonces. ¿Qué pasaría con este concepto de discontinuar el canal Punta Indio para fortalecer el tráfico en el canal Magdalena? Ahí sí habría un verdadero tema de soberanía, porque si yo entrego el canal Punta Indio porque no lo quiero atender más, porque pongo todos mis huevos en la canasta del canal Punta Indio, ya manifestó Uruguay su voluntad, inteligentemente, de hacerse cargo del Punta Indio. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? En vez de tener un pontón Recalada frente a Montevideo con bandera argentina, lo más probable es que tenga un pontón uruguayo con bandera uruguaya frente a Punta Piedras, que sería donde empalma el canal intermedio con el canal Magdalena. Y como yo no tengo una infraestructura desarrollada en la zona de San Borombón, en Punta Piedras, entonces me va a costar mucho brindar el mismo servicio que ofrece Montevideo hoy en día. Con lo cual, lo más probable es que los buques que entren al Río de la Plata y a la hidrovía sigan entrando por Uruguay.
La gran diferencia es que ahora le van a pagar el peaje al Uruguay por el canal Punta Indio y que vamos a tener un cambio de control frente a las costas argentinas. Por eso cuando algunos esgrimían que el canal Magdalena es una posición soberana, claro, es soberana para el Uruguay. Yo, uruguayo, sería el primero en proponerlo. En la opción del canal a utilizar es poco la participación del Estado costero. Generalmente es un tema comercial y teniendo dos canales es el operador marítimo el que va a elegir el que más le conviene por precio y por destino siguiente del itinerario de su barco. Dijimos antes que la mayoría de los barcos van hacia el norte, o sea que va a seguir existiendo la mayoría del tráfico hacia el norte frente a Montevideo. Con esto quiero poner en su escala y magnitud la importancia de este canal Magdalena. ¿Qué pasa técnicamente? Ya les dije que el sistema de navegación troncal integra canales. En el Río de la Plata, los que conocen saben de que después de hacer esta navegación por el Punta Indio, eventualmente Magdalena, el canal intermedio, uno entra en una serie de canales ya interiores que lo pueden llevar por Martín García hacia entrar al río Paraná, o lo pueden llevar atravesando un canal artificial que se abrió ya hace muchos años, que es el Emilio Mitre, a entrar al Paraná de Las Palmas. Hay algunos colegas que defienden la conveniencia de abrir el Canal Buenos Aires. El Canal Buenos Aires es el otro lado del Martín García. La isla de Martín García, que es una isla donde está asentada la Comisión Administradora del Río de la Plata, teóricamente es una isla de uso administrativo compartido uruguayo-argentina, en donde está la única frontera seca con el Uruguay, porque una acumulación de sedimentos al norte de la isla dio lugar a una generación de una isla que Uruguay la reclama soberana de territorio uruguayo y que sería una frontera seca entre Uruguay y Argentina, algo simpático para tener como en cuenta en el detalle. El canal Martín García va entre la costa uruguaya y la isla de Martín García. El canal Buenos Aires va entre el delta y la isla Martín García. Puede ser abierto, obviamente eso tiene costos significativos y que habría que evaluarlo. También hay muchos defensores de entrar al sistema de navegación no por el Paraná Bravo, que es por donde se entra hoy en día, frente a un puerto uruguayo, que es el que le da cabida al Uruguay en la hidrovía, sino entrar un poco más al sur, bastante antes en el Paraná Guazú, que es mucho más ancho y que permitiría a los buques tener algunas zonas de espera adentro más cómodos que en el Paraná Bravo. Es otro tema de análisis, nadie lo está hablando claramente técnicamente en este momento, y son esas cosas de diseño que debería ser importante analizar. Lo mismo lo que dijimos antes, las zonas de cruce, fondeaderos, incorporar los conceptos de señalización virtual. En el mundo y nuestro país ya está usando señalización virtual en la Antártida. Nosotros tenemos en Orcadas sistemas de balizas virtuales que pautan y aseguran la navegación y aproximación a la base en Orcadas. Y sin embargo, todavía no está plenamente incorporado el sistema virtual en la navegación acá en la Cuenca del Plata. Y hay que pensar en los buques de diseño. Cuando se originó la hidrovía, el buque de diseño era el buque granelero que iba al Rosafé a cargar grano. Y eran generalmente los buques de 230 metros de eslora y 38 metros de manga. Hoy en día, en esta renovación de contrato, habría seriamente que incorporar un segundo buque de diseño, que es el buque portacontenedor que está entrando hoy en día a traer carga en contenedores a la zona industrial de nuestro país, y los puertos que la pueden recibir hoy en día en la Cuenca del Plata son de Zárate, Buenos Aires, Dock Sud y La Plata. Habría que analizar entonces también las profundidades, porque quizás las profundidades necesarias para un buque de 360 metros y 52 metros de manga
no son las mismas que necesita un granelero de 230 por 38. Entonces uno podría pensar que se podría abrir un canal más profundo en el Río de la Plata para permitir la llegada de buques más grandes, portacontenedores, a los puertos del Plata, y un escalón en el Paraná para que los buques graneleros, no tan grandes y con menor calado, puedan llegar hasta Rosafé. Eso implicaría también pensar una fórmula para el peaje. ¿Qué connotación tiene todo esto para el Magdalena? El diseño actualmente que se le está dando al Magdalena, que insisto, no está en el contrato, es un contrato independiente del sistema de navegación troncal, tiene un diseño de una sola vía. Si bien algunos entusiastas dicen que podría ser de 2 vías, no cumple con los anchos, lo que está hasta ahora público, difundido, no cumple con los anchos necesarios para permitir un cruce de 2 buques, ni siquiera graneleros. También tiene una serie de debates sobre el talud. El talud es la pendiente, es el costado de un canal. Si yo pongo una pendiente muy abrupta, es claro, es muy bueno porque voy a dragar menos material, voy a remover menos sedimento. Es más barato en el momento de apertura, pero me aumenta el riesgo de que los buques toquen el beril de ese canal, derrumben y el canal tenga que estar siendo mantenido con mucha mayor frecuencia. A modo simple de ejemplo, lo que se habla del canal Magdalena tiene una pendiente de 1 en 8, mientras que el canal Punta Indio tiene una pendiente de 1 en 20. Fíjense la magnitud de diferencia que tienen las pendientes de los dos canales. Seguramente el cálculo de 1 en 8 es para justificar remover menos sedimento y hacer más barata la apertura. Ahora bien, tampoco hay un estudio final de corrientes en la boca del Río de la Plata. No se conoce seriamente la implicancia de lo que se denomina el fondo náutico, que es un problema bastante serio en el puerto de Montevideo, y con ello hay incertidumbre respecto a los fondos de dragar. Los trabajos hechos hasta el momento en el canal Magdalena fueron todos trabajos muy profesionales. Yo participé en alguno de ellos, tuve el orgullo con una consultora de trabajar en alguno de ellos, pero fueron de nivel anteproyecto para cubrir el proceso de la aprobación, como el canal Magdalena estaría comprendido dentro del Tratado del Río de la Plata, debe ser aprobado por el Uruguay cualquier apertura. Entonces, los estudios que se hicieron fueron para poder ser presentados al Uruguay, a CARP, y CARP consultarlo con la contraparte uruguaya, cosa que se hizo, cosa que se aprobó, pero eso no implica que esté hecho un proyecto ejecutivo de obra. Ingenierilmente hay una cosa que es un anteproyecto que sirvió para un trámite administrativo y otra cosa es un proyecto de obra donde ese problema que les comenté anteriormente de las corrientes en la boca del Río de la Plata, del talud de apertura, del volumen real del cambio y de una simulación de escenario de cuál es el tráfico comercial que va a operar en ese canal y qué movimiento va a tener ese canal, todavía nunca fueron hechos. O sea que estamos pasando a una etapa de ejecución con niveles de incertidumbre muy grandes para una obra de esta magnitud. Parecería, con la información disponible hasta el momento, esto no quiere decir que sea definitivo, que es un canal de muy difícil amortización. Muy difícil amortización. El problema de los buques. Como les dije, hoy en día tenemos distintos tipos de tráfico marítimo. Tenemos el tráfico de diseño original para graneleros, pero ya aparecieron los portacontenedores. Las líneas marítimas que transportan contenedores lleva que el 45% de los buques que entran al sistema de navegación troncal son virtualmente portacontenedores. O sea que casi, como lo vimos antes en la cantidad de buques, la mitad de los buques que entran son de carga general en contenedores. Y el buque estándar que entra en el sistema de navegación troncal es de 7.000 TEUs. El TEUs es una unidad que podríamos asimilarla, una unidad que se usa en la carga en el comercio internacional, que se asocia con un contenedor, con el tamaño de un contenedor.
el buque más grande que entró al puerto de Dock Sud fueron de 11.000 TEUs. Piensen ustedes que en el mundo los buques más grandes que ya están haciendo los tráficos marítimos oceánicos son de 23.000 TEUs. O sea que en ningún puerto nuestro, ni siquiera Bahía Blanca, que es más profundo que los de la Cuenca del Plata, podrían recibir esa dimensión de buques. Dicho sea de paso, nosotros, país ubicado como terminal de línea, no tenemos un volumen de carga que amerite la llegada de esa dimensión de buques. Entonces, acá se abre un pensamiento estratégico de debate. ¿Necesita la Argentina tener un puerto que reciba buques más grandes para permitir una llegada de dimensiones de buques más grandes a los que entran hoy en día? ¿Qué volumen comercial lo avala? ¿Qué empresa marítima va a arriesgarse a venir hasta el sur con los costos que eso implica para operar en un puerto proyectado nuevo que permita llegar buques un poco más grandes? Pensemos que buques arriba de los 11.000 TEUs, ya empezamos a hablar de buques de 47 y más pies de calados. El puerto de La Plata dicen que podría llegar a recibir 42 pies. ¿Cuál es el problema? Que si uno draga por abajo de eso, empiezan los riesgos del pie de muelle. La obra civil de ingeniería que le da estructura al pie del muelle se hace para una dimensión de buque. Si yo pretendo que entre un buque más grande, voy a tener que pensar cómo apuntalo el muelle donde voy a colocar ese buque y cuánto voy a tener que dragar para permitir un buque más grande. O sea, esta cuenta de cuál es el buque de tráfico que entra en nuestro sistema de navegación, nadie la está haciendo. Es un tema estratégico muy poco analizado. Además, hay que pensar en este momento una situación excepcional que se está dando con el aumento de los fletes marítimos. Acá hay una escalada, la pandemia y la concentración en pocas empresas del tráfico marítimo, de contenedores, ha llevado a que aumenten significativamente los fletes marítimos. Y se dramatiza en un país como nosotros, que somos el final de línea. Entonces, lo que están pagando en la carga es mucho más grande que lo que se pagaba antes de la pandemia. En este momento, el 70% del comercio que se hace en modo marítimo, de ese 70%, el 50% está concentrado en 3 megaempresas, 2 europeas y una china. Y ellos manejan, piensen, el 50% del comercio marítimo. ¿Qué capacidad podemos nosotros tener para que estas empresas vengan con buques más grandes y atiendan con menor costo nuestro tráfico marítimo? Otro tema de análisis estratégico que nadie lo está desarrollando. ¿Cuáles serían entonces algunas conclusiones para poder pasar a lo que más me divierte, que es a las preguntas? Una primera conclusión rápida que uno podría decir es: en el Río de la Plata necesitamos un puerto hub. ¿Qué es un puerto hub? Un puerto hub es un puerto grande, profundo, que reciba buques los más grandes que puedan llegar a la región y que descargue contenedores significativamente sin necesidad de hacer un transbordo posterior. Hoy en día eso está ocurriendo en los puertos del sur de Brasil, que funcionan, de hecho, como puerto hub regional. ¿Y qué ocurre? Desde el sur de Brasil hacia la Cuenca del Plata o hacia la Argentina, vienen buques que cumplen el rol de feeders, que son alimentadores, son buques más chicos, que traen la carga que compra o exporta nuestro país. ¿Qué implica eso? ¿Nosotros queremos mantener ese sistema? ¿Pretendemos que nuestro Río de la Plata sea operado por feeders? Piensen que cada transbordo de contenedores en un puerto es un costo que se agrega a la carga. Algún entusiasta podría decir,
tratemos de llevar a Bahía Blanca a que se convierta en un puerto hub regional. Eso tiene matices de análisis. ¿Tiene el Interland de Bahía Blanca la capacidad ferroviaria y carretera de recibir los contenedores de todo el tráfico containerizado de la Argentina para ser transportado hasta los lugares de destino? ¿Tenemos el ferrocarril que opera eficientemente en el puerto de Bahía? ¿Tenemos carreteras acordes? ¿Puede Bahía Blanca recibir mucho más? Bahía Blanca hoy en día está en 42, 43 pies. ¿Podría irse hasta 47, 48 pies? Brasil está recibiendo buques de 50 pies de calado. Y si vamos a tener un puerto hub, que sería una segunda opción, vamos a tener que hacer una inversión. Tenemos que identificar una posición importante para generar una obra portuaria que permitan que los buques grandes puedan llegar. Esos buques grandes demandan canales cortos y de doble vía preferentemente. ¿A dónde podría poner un puerto de esas características? Ahí podría uno empezar a decir, tiene que estar en la boca del Río de la Plata. Allí es donde históricamente se muestra la importancia de Montevideo. ¿Podríamos hacer un puerto hub en la boca del Río de la Plata del lado argentino? Hubo algunos planteos en la zona de Punta Piedras. Si eso ocurriera, el canal de Magdalena podría tener mucho sentido como canal de acceso a ese nuevo puerto que se podría desarrollar en la boca del Río de la Plata. Pero hay que pensarlo desde un concepto casi desarrollista, una inversión significativa del país para un recupero con alto nivel de incertidumbre, pero que merecería ser al menos analizado. El tema del Canal Magdalena. Sin dudas que el Canal Magdalena tiene que estar en la planificación estratégica nacional. Ahora, hoy en día cumple el para qué. No es de ese tipo de proyectos exactamente parecido a lo que fue el puente Buenos Aires-Colonia, que tienen que estar en una carpeta de planificación para el momento oportuno ser implementado. Yo aprecio que el Canal Magdalena tiene que estar en carpeta y avanzar con sus estudios. La duda es si es ahora la prioridad. ¿Es la prioridad hoy en día ese canal? Falta un fundamental análisis profesional para no caer y no quedar esclavos del simple análisis, no simple, del único análisis político y pasional que se esgrime hoy en día. Faltaría un estudio de mayor detalle para implementar un proyecto de esta magnitud y diferenciar los beneficios y riesgos que tiene pasar de la costa uruguaya a la costa argentina el tráfico marítimo y los servicios que voy a tener que brindar. Existen otras prioridades. Mauro las describió bastante bien. Yo me voy a permitir reiterar y por ahí mencionar algunas otras. La conexión de la Tierra del Fuego con el continente es fundamental. Hoy en día toda la vinculación se hace por primera angostura en Chile, con el disparate administrativo de salir de aduana argentina, pasar por aduana chilena para entrar, cruzar por un ferry chileno en primera angostura, volver a salir por aduana chilena y volver a entrar en aduana argentina. Costos y tiempos y cargas y demoras increíbles para esa operatoria. Muy bien, desde Tierra del Fuego se insiste en la conveniencia de tener un cruce al continente por el lado argentino. Ahora bien, si el cruce es un simple bypass de camiones, como se está esgrimiendo hoy en día, para que un camión de Tierra del Fuego vaya hasta el continente a la altura de Cabo Vírgenes y entre en la ruta 3 y después venga a Buenos Aires por tierra, es un disparate. Primero porque muy difícil va a ser que un ferry chico pueda pasar camiones normalmente en las condiciones hidrometeorológicas de la zona de la Boca del Magallanes. Y prácticamente ningún operador civil turístico va a querer cruzar en una lancha que se va a sangolotear durante 2 o 3 horas para poder cruzar la Boca del Magallanes. Lo más lógico sería planificar, pensar, tomar las riendas seriamente y planificar un puerto
que permita el cabotaje marítimo en la costa atlántica de la Tierra del Fuego. En su momento lo había sido Río Grande, después se pensó un puerto que quedó inconcluso en Caleta La Misión, pero ahí tendría sentido porque entonces yo lo que podría hacer es incentivar el cabotaje marítimo, abaratar los costos logísticos de toda la Patagonia, con un tráfico de cabotaje que además incentivaría la bandera nacional con barcos que podrían hacer escala en los puertos patagónicos, disminuiría el impacto ambiental de la contaminación de la Ruta 3 con camiones subiendo y bajando para la Patagonia. Claro, habría una pelea de intereses muy seria, pero realmente para el país y para el futuro sería un desarrollo sostenible y no como el simple bypass de camiones. Otro proyecto interesante sería un tren rápido, no de pasajeros, de carga, entre Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Al decir rápido, estoy diciendo un tren que permita regularmente un movimiento que no demande ir por camión, la carga que hoy en día va ocupando y destrozando las rutas. Otro sería un tren que vaya a Mendoza, San Luis, Buenos Aires, y eventualmente en un desarrollo de Vaca Muerta, Neuquén y Bahía Blanca. Sería importantísimo poder acceder y permitir una conexión Neuquén-Bahía Blanca como un polo de desarrollo nacional. Otra alternativa es una nueva gestión del sistema de navegación troncal, pero desarrollando obras complementarias, como dijimos, haciendo un dragado inteligente, aumentando las zonas de cruce, pensando cuáles son los canales más eficientes, llevando el Río de la Plata a una profundidad diferenciada con el resto del río Paraná. Otra opción es realmente poner en valor el Puerto de la Plata, que es un puerto que es el puerto más externo que tenemos hoy en día en la Cuenca del Plata, en territorio argentino, pero que jamás recibió carga regularmente en su verdadera capacidad, porque virtualmente toda la carga está yendo al Dock Sud o al puerto de Buenos Aires o a Zárate. El Puerto de la Plata fue diseñado, es un puerto moderno, pero la incapacidad de su conexión terrestre no le llega al ferrocarril y no tiene capacidad de salida de camiones. Uno puede decir, es una obra relativamente de bajo costo, pero no está hecha y no permite hoy en día la conexión, está impidiendo que realmente buques operen regularmente en el Puerto de la Plata y puedan certificarlo como un puerto apto para que sigan entrando buques cada vez más grandes. Dijimos recién la potencialidad de hacer un puerto de aguas relativamente profundas, no creo que sería un puerto profundo, para dar la transmodalidad en la boca del Río de la Plata. Ahora, hay muchas soluciones intermedias, baratas, rápidas, que podrían ser implementadas para mejorar el tráfico marítimo argentino que no se hacen. Modificar el código aduanero. Abaratar el costo de la bandera argentina. Hay algunos marinos que insisten con el concepto del 10 más 10 más 10. 10 de carga impositiva, 10 de IVA y 10 de carga laboral. Piensen que solamente hoy en día ganancias es el 35. Esto sería un cambio sustancial para abaratar los costos y permitir que vuelva a flamear una bandera argentina en el Río de la Plata. Hoy en día, ustedes saben muy bien que la principal bandera que opera en la Cuenca del Plata es la paraguaya y muy poco la argentina en algunos reempujes. Dicho esto, podemos entonces realmente, o yo me tomo el atrevimiento, y ojalá ustedes compartan esta idea, falta una planificación estratégica nacional. Ustedes le llaman visión geopolítica, a mí me gusta mucho más la planificación estratégica. Para el comercio exterior y la logística nacional. Ustedes, como verán, esto no es solamente la Cuenca del Plata, involucraría todo nuestro territorio. Identificar las prioridades. Cualquier país que se jacte de una planificación tiene que identificar prioridades. Nosotros en la Academia del Mar, donde tengo el orgullo de presidir, desarrollamos hace muchos años un documento que se llamó Pautas para una política oceánica que abarcaba lo fluvial y lacustre nacional. Fue un documento hiper exitoso, recomendado y referido en Vietnam, en Japón, en Perú, ignorado en la República Argentina. Hace poquito hicimos una nueva edición actualizada de las pautas y están en la página de la Academia del Mar. Aumentar la capacitación para que realmente los decisores
no sean los funcionarios políticos, sino los funcionarios de carrera. Tenemos que lograr que haya una formación profesional a nivel administrativo en el Estado. Hoy en día, cuando hay un cambio de autoridades gubernamentales en el proceso democrático, se cambia a todo el staff de una dependencia. Y en algunos temas tan especializados y tan profesionalizados como la actividad marítima, es menester tener gente que sepa y que tenga experiencia de lo que habla. No podemos depender exclusivamente de algo meritorio y que yo celebro, que sea la opinión de un político. Al político hay que asesorarlo, y hay que asesorarlo con idoneidad. Hay que rescatar el concepto costo-beneficio. No todo es entusiasmo y vamos para adelante porque esto me permite hacer un corte de cinta azul y celebrar una gran obra. Tengo que incorporar el concepto costo-beneficio en la planificación. Tengo que tener un pensamiento sistémico, creo que es el denominador de toda esta charla. Tengo que combatir la corrupción, porque cuando yo tengo temas tan sensibles y tan mezclados y tan mal analizados, lo único que estoy haciendo es favorecer las picardías, no quizás de la corrupción individual, sino de la corrupción sectaria, de los intereses de algún sector. Y tengo que incorporar la planificación regional. Si pretendemos que la hidrovía integra a 5 naciones, tengo que incorporar en el pensamiento a nuestros hermanos uruguayos, brasileños, paraguayos y bolivianos. No puedo hacer solamente mi interés sin pensar cómo impactará eso en todo el sistema de navegación. Dicho todo esto, me queda simplemente decirles gracias por la paciencia que me tuvieron. Creo que cumplí el tiempo que habíamos acordado de charla inicial. Ahí tienen mi mail, los que no se animen a hacer la pregunta en público. Para mí va a ser un placer contestarla en privado por correo. Y quedo a disposición para abrir el debate que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias a vos. La verdad que una claridad extraordinaria la tuya. A mí me dejás asombrado con las falencias, ¿no?, que padecemos en nuestro país, y que uno también entiende por qué hemos llegado a donde estamos hoy en día, ¿no? Esta falta de planificación que vos ponés como conclusión y que creo que es el tema central. Y coincido plenamente con lo que vos decís, de que la opinión de los políticos, por supuesto que es interesante, pero la falta de personal idóneo y técnicos en esto, lo hemos podido ver en esta exposición tuya, que pone en evidencia esas fallas, ¿no? Yo querría hacer una primera pregunta, me anticipo, perdón, que sería, ¿quiénes serían los actores que deberían participar en este proyecto estratégico que vos mencionás? ¿Quiénes son los que se tienen que sentar, más allá del organismo de gobierno adecuado? Pero vos acá hablas de que se tocan muchos intereses. ¿Quiénes son los que se tienen que sentar en el país a decir, bueno, ¿para dónde vamos? Bueno, es una pregunta hiper difícil porque no te la puedo contestar de forma refleja como me gustaría y con la brevedad de permitir una respuesta rápida. Yo creo que hay que trabajar en distintos planos. Un plano es el ámbito académico, que yo creo que puede hacer mucho y que celebro que iniciativas como la que ustedes tienen acá en la universidad ayude a pensar. Yo tuve la suerte de ser agregado naval en los Estados Unidos y me maravilló la cantidad de lo que ellos llaman think tank, de grupos de pensamiento. Ellos para cada tema tienen una carpeta pensada por los demócratas, una carpeta pensada por los republicanos, con matices, con diferencias, pero tienen un pensamiento orientado. Otra cosa es cuando uno pasa a la acción y tiene que pensar en lo gubernamental. Ahí hay que integrar agencias del Estado muy heterogéneas. Nuestra experiencia, mi experiencia en el país, es que no somos buenos en equipo. Todo lo brillante que el argentino es en forma individual y se destaca con sus capacidades individuales, cuando llega el momento de armar equipo, se complica por mezquindades e intereses que no se ponen sobre la mesa. A mí una de las cosas que siempre me frustró
es que en mi vida profesional gubernamental, cuando se convocaba una reunión, la primera reunión estaban las autoridades máximas de cada agencia. En la siguiente aparecía la tercera o cuarta línea de acción. Y el futuro de esa comisión se moría en actos automáticos. Cuando el decisor se aleja mucho del proceso que lleva al análisis, se murió el tema. Entonces, por eso a mí me parece que hay que trabajar en etapas. Ayudar con la academia a arrimar un pensamiento y darle la opción a que el decisor no tenga que transitar tanto tiempo para llegar a conclusiones. Ojalá te haya dado una respuesta, Mauro. Sí, sí, se entiende, por claro que sí, gracias. Bueno, no sé si hay alguno de los profesores de la cátedra quieren hacer alguna pregunta. Miguel, Salama. Mauro, mientras le voy trasladando ¿Cómo no? algunas preguntas a Javier. Ahí está, bueno. Bueno, Miguel, adelante. Sí, perdone, pero estoy en ruta, bueno, súper agradecido y asombrado también por todo lo que nos falta. He aprendido mucho, la verdad, muy interesante el tema. Yo quería hacer dos comentarios, uno referido al tema Tierra del Fuego, creo que se estaba, confirmar si se estaba, creo que se está trabajando en una unión entre Punta Loyola y San Sebastián, por un lado. Y después, en respecto a la hidrovía, yo creo que hay un tema pensando o sea, interpretando la carga que viene, lo que uno tiene que salir, la estrategia para el país, la salida, más allá de la carga de los contenedores, la carga granaria, que es el ingreso primario de Argentina y que tiene, bueno, todo el flujo. Yo lo que veo que son los feeders y uno sale y completa en otro puerto. Y bueno, probablemente si uno pudiera tener 42 pies, quería saber su opinión sobre esto, uno pudiera venir los buques Panamax y cargar en Argentina, en los puertos argentinos, y entonces el grano pudiera salir directamente a destino y no tuviera que aguardar completar en el puerto de Montevideo, completar en Paranaguá o en Santos, etcétera, ¿no? En el sur de Brasil. Bueno, son estas consultas, perdón lo extenso. No, al contrario. ¿Puedo contestar? Claro, Javier. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve. Michael, el tema de lo que se está haciendo en Tierra del Fuego, sé que se está pensando, hay algunas ideas. Un parámetro que vos tenés que tener como análisis o evaluación cuando avances en la lectura del tema es de qué dimensión de buque se está pensando. Cuando vos veas que lo que se está hablando es de una barcaza de cruce de camiones, el tema no tiene entidad, porque es un bypass de camiones, como dije en la charla. El puerto que se haga en la zona, que me parece bien en San Sebastián, tiene que permitir la entrada de un buque de los que pueden hacer tráfico de contenedores al sur. Un buque que vaya con 1.000, 1.500 teus. Si yo lo único que hago es un pasaje de camiones, sigo encareciendo, va a ser muy poco usada, te lo garantizo, en poco tiempo. Yo hice un pequeño análisis del tema hace unos años y la zona de cruce más parecida a la nuestra es la que cruza de Hobart, en Tasmania, a Melbourne, en Australia. O sea, ambos puertos australianos, uno desde la isla de Hobart a una isla en el continente, a una ciudad en el continente, en Melbourne. El barco que hace ese tráfico tiene 6.000 toneladas. Va con casi 300 camiones, lleva contenedores, porque es un barco que cruza en condiciones lógicas y confortables para la zona, que es un cruce de distancia muy parecida a la que tendríamos nosotros de San Sebastián a Tierra del Fuego. Pensar que yo voy a hacer ese cruce en esa zona con la misma barcaza que cruza en primera angostura es no tener experiencia náutica. Es un voluntarismo camionero. Perdón, una cosa, interrumpo. En realidad creo que se piensa de dos formas. Por un lado, el polo petroquímico en Río Grande, donde obviamente va a tener el puerto de Río Grande,
y pudiera tener una terminal siempre que el flujo lo amerite. El problema es que por un lado desafecta todo lo que es Ushuaia, ¿no? Y el otro tema, el pase, sí, lo piensan con los barcos Ro-Ro, pero pequeñitos, sí, para una cantidad de camiones. Me da la impresión que tienen esa idea, ¿no? Jugarlo separado, por un lado el puerto, que va con un polo petroquímico, etcétera, en Río Grande, y por otro lado el pase, ¿no? Michael, aunque en San Sebastián está la parte petrolera. Sí, Michael, un comentario. La carga que va a Tierra del Fuego en contenedores casi la podés dividir exactamente a la mitad. De lo que entra en contenedores, la mitad va a Ushuaia y la mitad a Río Grande. El tema es que si entra, como lo hace hoy en día en Ushuaia, en tráfico marítimo, y va a Río Grande, tiene que cruzar los Andes. Ustedes saben que Ushuaia es la única ciudad argentina del otro lado de los Andes. Tiene que pasar por el Paso Garibaldi e ir hasta Río Grande. La posibilidad de habilitar un puerto de cabotaje en la costa atlántica de Tierra del Fuego permitiría que la mitad de esa carga desembarque en Río Grande, no tenga que ir en camiones cruzando los Andes, y la otra mitad desembarque en Ushuaia para los destinos de Ushuaia. Coincido. Y el tráfico en en buques chicos para llevar camiones, ojalá tengamos vida. Yo aplaudiría si dentro de 15 años algún barco o algún pasajero sube en esos barcos. Hago el desafío, seguramente yo no voy a estar, pero seguramente vos, Michael, cuando lo veas y que nadie use esos barcos, me dirás, ese viejito tenía razón. Bueno, Javier, gracias. Ahí entra mi lado marinero. Yo aclaro, hay que cruzar 3 horas con un camión rolando en la boca del Estrecho de Magallanes. La segunda vez que un transportista se suba en esas condiciones, se vuelve en la primera angostura con los chilenos. Claro. Saturnino Funes. Sí, Perdón. Quiero dejar una cosa. Si a vos te querés imbuir de un aspecto místico para un desembarco militar, por supuesto que sí, háganlo. Pero vamos a desembarcar en territorio argentino. O sea, si queremos hacer Normandía, sí se sirve y perfectamente se justifica. Ahora, para un tráfico comercial sostenido, no. Está bien, gracias. Y el tema de los 42 pies, perdón. El tema de los 42 pies es un desafío que hay que pensarlo. El para qué, como te lo planteé antes. Si yo voy a depender de los puertos del sur de Brasil y voy a seguir, porque ahí vos me mezclaste, no sé cuál es tu formación de base, pero yo traté de diferenciar. Una cosa es el buque granelero que va al Rosafé, que sale con carga y que va a completar granos a Brasil, distinto del feeder que lleva contenedores a llevarlos a los puertos de Brasil. O sea, ahí son 2 cosas distintas. Para los que van al Rosafé no hay cambios significativos y los buques pueden, con una profundización de un par de pies, podrían seguir entrando relativamente cómodos hasta Rosafé y completar algún pie extra para salir hechos en Brasil o en Bahía Blanca. Ahora, los portacontenedores, si yo no hago nada, van a ser feeders de 7.000 o eventualmente 11.000 TEUs los que van a entrar acá y van a entrar aparte en lastre, porque yo no tengo carga para llenar esos buques. Correcto, Entonces, aquí también hay un problema de que ¿para qué voy a dragar tanto si yo después no los voy a llenar, ni lo que me viene al país me justifica ese tipo de buque? O sea, eso demanda un pensamiento mucho más elaborado que trasciende esta charla que estamos teniendo ahora interdisciplinaria. Eso implicaría que colegas muy especializados en la academia, lo tenemos a Pedro Fox, a Daniel Caso, a gente que han trabajado muchos años en eso, que podrían aportar, pero que trasciende una charla de tocar el timbre en los temas importantes como estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, Saturnino Funes, otro profesor de la cátedra. Bueno, desde ya felicitarte, Javier, excelente la exposición.
Yo la dividiría en dos grandes temas. Uno que muy interesante y que es infinito, que es el comercial, que me parece que rige el costo-beneficio y que seguramente, me parece que a eso apuntaba la pregunta de Mauro, son los actores que van a estar interesados en bajar los costos y aumentar los beneficios. Y la verdad que ahí están, bueno, estaba la pregunta de Michelle, etcétera, están los que están interesados en el comercio, ¿no? A mí me interesó mucho un punto que vos lo pusiste como en tu primera conclusión, que es la conexión, ¿no? La conectividad argentina y la utilización de la vía, de la navegación como un fomento o desarrollo de nuestra Patagonia y de la integración nacional, ¿no? Que ahí ya no sé si es tan relevante el costo-beneficio porque se mide ya en generaciones, ¿no? O sea, es un proceso de integración porque este sistema de camiones, que creo que también es otro, también apuntaba Mauro, es un sistema que seguramente va a tener muchos intereses, pero que realmente está redundando en un aislamiento de la Patagonia y de un sistema muy caro, ¿no? No sé cómo, esa parte me gustaría por ahí si podés hablar un poquitito de si tenemos alguna posibilidad ahí de desarrollarnos, de desarrollar la integración y desarrollar nuestra Patagonia. Bueno, la Patagonia creció con barcos. No nos Claro, olvidemos que nuestra Patagonia creció con Piedrabuena navegando. exactamente. Y que tenemos que tratar de que los barcos, además, el transporte marítimo es el más barato de los tres modos de transporte, sin ninguna duda. Es el más barato que el ferroviario y más barato que el carretero. Y si lo analizamos ambientalmente, que yo como oceanógrafo me encantan esos temas, es el que menos contaminación le podría aportar al ambiente. Entonces, yo no tengo ninguna duda que habría que fomentar el tráfico marítimo de cabotaje. Y eso es un esfuerzo de planificación nacional, porque el tráfico marítimo de cabotaje permitiría reflotar en alguna medida los buques de bandera nacional yendo al sur y permitiría un avance en una planificación. Lo que pasa, todo eso implica punta al lápiz y cálculo. ¿Qué puertos voy a hacer escala? ¿Dónde tengo que la carga que justifica su desembarco? ¿En qué tipo de tráfico permanente? Porque un detalle del tráfico de cabotaje con contenedores es que yo tengo que garantizar regularidad en la llegada y en el envío de contenedores. Entonces tengo también que tener un movimiento y tengo que corregir mi normativa aduanera. Cuando una persona patagónica quiere exportar algo, hoy en día tiene serias restricciones aduaneras del momento del cobro de su exportación. Por eso muchos están evitando el cabotaje nacional y tratan de ir directamente a Montevideo porque como tráfico internacional cobran antes su exportación. Eso es otro tema que debería estar en la cuenta de un economista que piense cómo desarrollar nuestra Patagonia. O sea, yo lo que quiero resaltar es que esto no es un tema de solución directa con un solo ingrediente. Acá hay que sumar muchos pensamientos y tienen que estar sistémicamente incorporados. Muchas gracias. Gracias, Javier. El profesor José Lucero Smith también. Sí. Ya está. José, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, Acá estoy poniendo videito. Hola. Bueno, Javier, felicitaciones. La verdad que me encantó la presentación y aprendí un montón. Y mi pregunta tiene que ver con varias de las preguntas que hicieron anteriores, inclusive con charlas anteriores, la Inglaterra Global, que estuvo muy buena, que tiene que ver con cuestiones geopolíticas y cuestiones comerciales también. Yo pensaba que, bueno, hablamos del desarrollo del Canal Magdalena y los canales del litoral, que pueden estar relacionados con la salida y comercio a través de Patagonia y Canal de Magallanes. ¿Sí? Y mi pregunta es, bueno, ¿cuáles son los intereses? También Mauro también habló de quiénes son los actores que podrían estar interesados o no
en el desarrollo de puertos en Patagonia, ¿no? Y por ahí leí alguna noticia de algún puerto de aguas profundos en Malvinas. ¿Qué intereses tiene esta Nueva Inglaterra también? ¿Qué intereses puede llegar a también tener Chile también? Pensándolo desde un punto de vista geopolítico, no sé cuál es tu opinión. Uy, ahí nos metemos en un conflicto serio. Vos sabés que nosotros tenemos un inquilino permanente en nuestras islas del Atlántico Sur. Y ese inquilino es un actor protagónico que tiene planificación y que tiene un proyecto de un puerto para permitir que buques que van hacia la Antártida, que es uno de los lugares de atención de futuro que tiene cualquier país inteligente de nuestro globo, puedan operar. Lo que se está peleando en este momento es desde dónde proyecto el trampolín para poder ir a la Antártida. Un buen puerto en Malvinas implica un trampolín británico. Nosotros, con nuestras limitaciones de administración, estamos echando a los cruceros de Ushuaia a que vayan a operar a Punta Arenas. Entonces los cruceros que antes venían en cantidad a Ushuaia, un número significativo están yendo a Punta Arenas, que tiene que meterse en el canal de Magallanes. O sea que es un puerto más incómodo para proyectarse hacia la Antártida. Y todo el tráfico deportivo de veleros, que son muchísimos. Yo fui capitán de un barco en la Antártida y navegué en la Antártida, y la navegación antártica deportiva es significativa. Obviamente no veleritos, barcos más grandes, pero es el turismo de aventura que hoy en día es muy importante. Todo eso que podría estar operando desde Ushuaia, por burocracia y temas administrativos, se va a Punta Arenas. No Punta Arenas, a Puerto Williams, enfrente a Ushuaia. Entonces, es otro muy buen ejemplo de que nos falta coordinación interagencial. Eso es sentar a las dependencias de distintas agencias del Estado a simplificar nuestra gestión, a simplificar nuestros trámites para permitir que nuestros puertos sean competitivos para los intereses internacionales que hoy en día hay en juego. Yo me voy a permitir ahora a ustedes tirarles un tema que seguramente los va a poner histéricos. Algunos se van a parar o apagarán la pantalla, que es el tema antártico. Nosotros decimos que tenemos un país bicontinental con un sector antártico reclamado, pero ustedes saben muy bien que tenemos superposición de intereses con nuestro vecino chileno y con los inquilinos del Atlántico Sur. O sea, que nuestra proyección antártica tan manifestada y entusiastamente expuesta en los mapas bicontinentales oficiales de nuestro país, corre un serio riesgo en un futuro no tan lejano de ser al menos cuestionada, y que vamos a tener que dar explicaciones a generaciones futuras cuando digamos que ese sector antártico no es argentino solamente, sino que es un espacio común de la humanidad o alguna figura que se le vaya a inventar a los futuros diplomáticos en futuras generaciones. ¿Cómo vamos a manejar ese escenario? Porque nosotros decimos que es nuestra, pero con la misma certeza y aseveración los chilenos dicen que es de ellos. Y con la misma certeza y aseveración los británicos dicen que es de ellos. Entonces, ¿cómo le voy a explicar a mis nietos cuando digamos que, bueno, eso que yo digo que es mío ahora es de todos? O de al menos de 3, o quizás de 7, que son los 7 reclamantes de soberanía en la Antártida. O quizás de 14, que son los fundadores del Tratado Antártico. O sea, hay temas muy gordos en la proyección espacial antártica que merecen un tratamiento delicado y de puntillosa observación de temas. No todo es voluntarismo y entusiasta postura declamatoria. A veces hay que acompañar con hechos. Entonces, si yo quiero realmente estar sentado en la discusión, tengo que permitirme obras y actividades e incrementar la bandera nacional en el mar de una forma que me permita tener argumentos de defensa. No de defensa militar solo, ¿no? De defensa en argumentación, a eso me refiero. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Javier. Matías. Sí,
Sí, sí. En principio, ya trasladando lo que veo aquí en el chat, ¿sí? Bueno, una gran cantidad de elogios a los cuales me sumo por la claridad y la excelencia de la exposición. También una serie, bueno, hay reflexiones, comentarios muy interesantes. Yo voy a pasar directamente a las preguntas. Una de ellas es, ¿cómo hacen los buques para trasladarse desde el río Paraná y la cuenca del Plata hacia el sur de nuestro país o desde los puertos Ahí me perdí, Se Matías. corta, de la Matías. cuenca del Plata y el Paraná? Sí, ¿se cortó? Repito Sí, se la pregunta. corta. Si querés lo leo yo. ¿Me escuchan a mí? Bien, Sí. Javier, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. perfecto. Si estás ahí leyendo, Lo por voy a las decir dudas. yo. La pregunta es de Francisco Durañona. Entonces él dice, buenas tardes, brillante la exposición, muchas gracias. ¿Cómo hacen los buques para trasladarse desde el río Paraná y la cuenca del Plata hacia el sur de nuestro país o desde los puertos del sur hacia la cuenca del Plata y Paraná? ¿No sería una excelente autopista de transporte y logística norte-sur y sur-norte que desarrolle puertos, producción, conectividad? ¿Se puede pensar en ampliar el sistema troncal hacia el Bermejo? Muchas gracias. Son dos cosas. Bien. Hoy en día todo el mundo usa el sistema de navegación troncal como está hecho. O sea, entran y salen por el canal Punta Indio frente a Montevideo, no hay ningún problema. Para el que va al sur, obviamente se le alarga un poquito, pero no es significativo. Toda la historia de nuestro país se hizo navegando los buques grandes. Los buques chicos pueden cortar teóricamente por un supuesto canal Magdalena teórico. Yo lo he hecho con algún buque chico de la Armada, pero digamos que los buques cargueros comerciales usan el sistema de navegación troncal por los canales garantidos. O sea que tranquilamente pueden seguir haciendo y es la misma autopista que hay hoy en día. O sea, no tenemos que pensar que el desarrollo patagónico está atado al Canal Magdalena. El Canal Magdalena sería muy bueno y habría que tenerlo, como lo reiteré en mi presentación, en carpeta. La duda es si en este momento, con un país tan aferrado y dependiente de uso inteligente del dinero, esa es la mejor opción que tenemos. O sea, mi planteo no es Magdalena no. Mi planteo es ¿cómo es la mejor forma de invertir el dinero para que nos dé el mayor rédito para el futuro nacional? O sea, el Magdalena debe estar en la carpeta de análisis. Ahora, puestos a hacer el cálculo, habrá que ver si tiene sentido hacer ahora el Magdalena o hacer alguna otra obra, como por ejemplo yo sugiero hacer más zonas de cruce en el sistema de navegación troncal, poner mayor ancho en el canal Punta Indio e intermedio, generar más fondeaderos hacia arriba, por ejemplo. Respecto al Bermejo, el Bermejo es un viejísimo proyecto histórico de nuestro país. Hay libros muy, muy prestigiosos, escritos por almirantes retirados muy prestigiosos, que hablaban como un proyecto de desarrollo del Bermejo. Nuevamente yo pongo, quizás soy demasiado ingenieril en lo que estoy planteando. Los latinos decían quid pro quo, costo-beneficio. Si yo me pongo a hacer el Bermejo, ¿cuánta es la carga que justifica bajar por ese lugar? ¿Tiene sentido? Quizás sí, yo no lo estudié. Pero lo primero que habría que hacer es un afilado cálculo del costo-beneficio del Bermejo. Es algo parecido a un tema que hace poco un colega también me consultó sobre los túneles en la cordillera para salir por el Pacífico. Todos ustedes deben saber, y si no se los cuento, que para ir a Asia es más corto por el Atlántico que por el Pacífico. El único beneficio de salir por el Pacífico es ir a la costa oeste de Estados Unidos o ir muy al norte de Asia, a los puertos del norte de Japón. Pero ir al sur de Asia es más corto por el Atlántico. Entonces, ese incentivo de hacer túneles para sacar la carga por el Pacífico, ¿quién es el principal beneficiario? Chile. Chile. Ninguna duda. Por eso es un proyecto chileno.
en el cual yo ingenuamente me sumo a gastar mi dinero sin saber si es mi prioridad. En el puente Buenos Aires-Colonia, ¿de quién era el proyecto? Uruguayo. Por eso no tenía ferrocarril, no estaba pensado como un puente de tráfico comercial, era un puente turístico para llevar argentinos a Punta del Este. Cuando alguien pensó en generar un tráfico comercial, el puente se cayó porque ya no era la iniciativa que querían los uruguayos. Eso era para ir a unir Buenos Aires con San Pablo. Además, ¿cómo voy a hacer un puente Buenos Aires-Colonia si todavía tengo subutilizados los puentes del río Uruguay, que son los que realmente llevan carga? O sea, cuando yo tengo un proyecto, tengo que pensar el para qué, que es la forma con la cual empecé mi charla. Sí. Y tengo que justificar para mi país el interés de lo que quiero hacer. Extraordinario, Javier. Sigo con los comentarios y preguntas. Enrique Balbi hace una reflexión, dice, tan solo una reflexión final de la importancia geopolítica de la Cuenca del Plata, la complejidad de las vías navegables fluvio-marítimas, la integración regional y la Cuenca del Plata como fuente de recursos estratégicos. Muy interesante. No es una pregunta, sino una reflexión que hace. No, es un pensamiento que adhiero. Enrique Balbi es yo podría decir orgullosamente, es un espejo de lo que pude haber sido yo alguna vez estando en actividad. Así que evidentemente a mí me encanta que gente generacionalmente desfasada pensemos igual. Así que fantástico. Bien. Después, otro comentario de José Eduardo Grassi, también profesor de acá. Esta bajante del río Paraná, en caso de repetirse en los próximos años, implica planificar aún más el movimiento comercial y de costo-beneficio. Es una pregunta, perdón, el signo lo vi al final. Sí, esa pregunta de una forma parecida me la hicieron en otra oportunidad también. Hay en muchos lugares del mundo, desde la visión ambiental, se habla de cero agua dulce al mar. Es un concepto que los ambientalistas en muchos lados lo están esgrimiendo. Es tratar de minimizar las descargas de agua dulce al mar para poder aprovecharlas, porque ustedes saben que el agua dulce es uno de los recursos más escasos que vamos a tener en el futuro inmediato. Entonces, bajo ese argumento, mucha gente habla de cómo puedo hacer para que si sigue habiendo el mal tratamiento de deforestación, mala gestión de la alta cuenca del Plata y del Paraná, ¿cómo puedo minimizarlo? Bueno, es otro tema de planificación multisectorial. Y además, ese es otro error que estamos cometiendo. No es un problema de las provincias costeras del Paraná, es un problema de la República Argentina, porque Córdoba y Santiago del Estero tienen tanto interés y necesidad de que su carga fluya al Paraná como lo puede tener Santa Fe o Chaco. Entonces, limitar las decisiones solamente a unas provincias que tienen ribera sobre el río Paraná es como mezquino. Yo creo que ahí tenemos que tener la grandeza que generó nuestro país y dar cabida y voz a todos los intereses nacionales que proyectan intereses sobre ese río. En algún momento, cuando yo era muy chico, me acuerdo haber leído documentos bastante extensos de un tema que era el proyecto Paraná Medio. Paraná Medio era una mega represa que cerraba el Paraná más o menos a la altura de Santa Fe y generaba una gigantesca área de inundación. Era una represa muy parecida a lo que ocurre en Asuán, Egipto. Los que lo critican y lo ven como un objeto peligroso es que las represas de llanura, esa sería una represa de llanura, es altamente contaminante porque altera significativamente las aguas contenidas y embalsadas y retiene todas las... Habría que analizar muy importante el transporte de sedimentos del Paraná porque modificaría todo el delta del Paraná y generaría una zona de deposición de sedimentos en el lugar donde haga el embalse, que es lo que le pasó a Asuán. Y cuando yo tapono el embalse, obviamente afecto también el rendimiento hidroeléctrico del salto de esa represa.
O sea, es uno de los tantos temas que por falta de estudio metódico y sistémico se abandonaron y no sé qué quedó. Claro. Javier, hay una pregunta más de José Lucero Smith. Hola, ¿cómo te va? Respecto al caudal del río Paraná, tiene que ver, y la sequía, entiendo que es principalmente por la sequía, pero entiendo que Itaipú puede llegar a tener algún inconveniente sobre el caudal y tener efectos negativos para la navegación. Creo que entiendo en algún momento hubo un reclamo argentino sobre ese tema. Bueno, yo te pongo el planteo exactamente al revés. Gracias a Dios que hay represas que permiten dosificar la ola de agua y el flujo de barcazas aguas abajo. No hace mucho hubo un taponamiento de barcazas en el Alto Paraná que no podían navegar aguas abajo y que gracias a un acuerdo entre Brasil y Argentina se hizo una apertura de la represa y permitió un flujo de agua que acompañó la bajante de esas barcazas. O sea, las represas bien administradas en forma inteligente son una ayuda para estas condiciones de sequía, no un obstáculo. O sea que realmente las represas, lo que pasa es que administrarlas bien, hay que ser inteligentes y tener un fluido diálogo para que eso sea realmente utilizado. Lo que creo que hay que controlar la alta cuenca de otra forma, la deforestación, el uso indebido, el uso irrestricto de fertilizantes, los riesgos de la cuenca en el Alto Paraná tienen otros impactos que son tan peligrosos o mucho más que una represa. La represa en este momento nos sirve para atenuar el impacto, no para agravarlo. Gracias, muy claro. Gracias, Javier. Bueno, vamos a ir terminando ya. Javier, quiero agradecerte de nuevo, no solo por esta exposición, sino por la difusión que vos estás dando a estos temas y que son tan importantes para la planificación de nuestro país, que es lo que falta. Entonces, es una obra muy importante la que estás haciendo vos y permitime que así públicamente te convoque para el futuro, para nuestra cátedra, para que también los alumnos puedan escuchar estas cuestiones y las generaciones futuras se vayan dando cuenta de los problemas que enfrentamos, ¿no? Que a veces uno ni siquiera se da cuenta de que esto es un problema, ¿no? Y lo que vos has expuesto hoy lo ha revelado. Así que muy agradecido y felicitaciones, por supuesto. Me sumo a las felicitaciones de todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Yo no me quiero sentir como un último moicano. Somos muchos, no soy yo solo. O sea, muchos, pero todos ustedes, creo que la mayoría de los que están acá escuchando esta charla tienen las mismas ganas, voluntad y actitud de generar un país mejor para el futuro. Así que lo interesante de esto y que celebro es que convoquemos a seguir pensando juntos, a que se puedan generar documentos que ayuden a los decisores a tomar decisiones. Yo vi ahí en algún lugar alguien que menciona la interesante de tener alguna otra visión, que obviamente... Sí, lo estoy viendo en este momento, sí. No lo veo en contradicción, sino al contrario, sería muy bueno ayudar a que los decisores políticos, como los que se menciona ahí, puedan entender algunos aspectos técnicos que a veces no los tienen a mano, y que nosotros tendríamos que humildemente ayudarlos o que ellos nos puedan dar la justificación para sus decisiones a veces complejas. Claro, y además son temas que se complementan. Exactamente. O sea, los temas que ahí propone Francisco Durañona son temas que se complementan. Exactamente, y tratar de sumar a ser un país que empiece a tener un diálogo técnico que permita que cualquiera sea la posición y cualquiera sea el gobierno que esté al frente, pensemos que primero hay un interés nacional que es llevar a un desarrollo a nuestro país de la mejor forma posible y de la forma más inteligente posible. Así que estoy a disposición de todos ustedes. Vi que circularon mi mail y mi mail está a disposición para todos las veces que quieran. Acá estoy. Bueno, Javier, muchas gracias. Extraordinario. Bueno, cerramos así entonces esta tercera conferencia. Nos veremos en la próxima, que la vamos a publicitar oportunamente y esperamos volver a verlos a todos. Chao, buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Chao, gracias a tantas caras de amigos. Veo
infinidad, compañeros míos del secundario, gente de la Marina, Julito, el profe Alfredo Grassi. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chau, chau, hasta luego.